En el primer ejercicio, el 49, hay que calcular el máximo común divisor de cada pareja de números. Recordad, el máximo común divisor se calcula tomando los divisores comunes elevados al menor exponente. En el primero, 13 y 90 son primos entre sí. Su máximo común divisor es 1. Los factores de 13 es el propio 13 y los factores de 90 son 3 al cuadrado, 2 y 5. Como no hay ninguno en común, pues son primos entre sí. En el B, el máximo común divisor de 72 y 12, se calcula la descomposición factorial de 72, que es 2 al cubo por 3 al cuadrado, la de 12, que es 2 al cuadrado por 3, y ahora tomamos los comunes, que son 2 y 3, elevados al menor exponente. El menor exponente que tiene el 2 es al cuadrado y el menor exponente que tiene el 3 es a la 1. Por tanto, el máximo común divisor es ese. En el C, el máximo común divisor de 24 y 102 se calcula igual. Hacemos la descomposición factorial de 24, que es 2 al cubo por 3, la de 102, que es 2 por 3 y por 17, y ahora elegimos los factores comunes. Comunes son el 2 y el 3, y los elevamos al menor exponente. El menor exponente que tiene el 2 es a la 1 y el menor exponente que tiene el 3 es a la 1. Por tanto, el máximo común divisor es 2 por 3, o sea, 6. Por último, en el apartado D, el único factor común que tienen 8 y 74 es el 2, y elevado al menor exponente, pues es directamente elevado a la 1, así que el máximo común divisor es 2. En el ejercicio 50 hay que calcular el mínimo común múltiplo. Hacemos igual que antes la factorización de 8 es 2 al cubo, la factorización de 10 es 2 por 5, y ahora tomamos los elementos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Es decir, los tomamos todos, en particular 2 y 5. Y ahora le añadimos el máximo exponente que tenga el 2, que en este caso es al cubo, y el máximo exponente que tenga el 5, que en este caso es a la 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 5, que si queréis hacer los cálculos es 40. En el apartado B hay que hacer el mínimo común múltiplo de 55 y 75. Factorizamos 55, que es 5 por 11, y factorizamos 75, que es 3 por 5 al cuadrado. Y ahora tomamos todos los divisores, es decir, 5, 3 y 11, elevados al mayor exponente. El 5, el mayor exponente que tiene, es al cuadrado, el 11 es a la 1 y el 3 es a la 1. Por tanto, el mínimo común múltiplo es 3 por 5 al cuadrado y por 11. En el apartado C, el mínimo común múltiplo de 9 y 30, pues factorizamos 9, que es 3 al cuadrado, factorizamos 30, que es 2 por 3 y por 5, y ahora tomamos todos los factores, sin repetir ninguno, elevados al mayor exponente. El 2 y el 5 tienen exponente 1, y el 3, el mayor exponente que tiene, es al cuadrado. Por tanto, 3 al cuadrado por 2 y por 5. Si queréis calcularlo es 90, pero da igual, se puede quedar así. Por último, el mínimo común múltiplo de 4 y 44 es 44, porque 4 es divisor de 44. Si un número es divisor de otro, su mínimo común múltiplo es el más grande y su máximo común divisor es el más pequeño. De todo modo lo hacemos igual. Factorizamos 4, que es 2 al cuadrado. Factorizamos 44, que es 2 al cuadrado por 11. Y ahora tomamos todos los factores, es decir, 2 y 11, elevados al exponente más grande que tengan. En este caso, al cuadrado. Así que es 2 al cuadrado por 11, que es 44. En el ejercicio 51, una vez más, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En el apartado A lo primero es factorizar. Esas son las factorizaciones. Para el máximo común divisor tomamos los elementos comunes, pero aquí no hay elementos comunes. No hay ningún número que esté en las tres factorizaciones. Por tanto, el máximo común divisor es 1. Son tres números primos entre sí. Para el mínimo común múltiplo ponemos todos los factores.
es decir, 2, 7, 421, 11 y 13. Y ese producto no se calcula, se deja así tal cual está. 2 por 7 por 11 por 13 por 421. En el apartado B igual, hacemos las factorizaciones y copiamos los resultados. Ahora, para el máximo común divisor, tomamos los elementos comunes, que son el 2 y el 3, elevados a su menor exponente. En el caso del 2 es a la 1 y en el caso del 3 es al cuadrado. Por tanto, el máximo común divisor es 2 por 3 al cuadrado. Para el mínimo común múltiplo los tomamos todos, 2, 3 y 5, sin repetir ninguno, y le ponemos el exponente más grande que tenga cada uno. En el caso del 2 al cubo, en el caso del 3 al cuadrado y en el caso del 5 a la 1. En el caso C igual, hacemos las factorizaciones y ahora, para el máximo común divisor tomamos los elementos comunes. En este caso, común solo hay el 5, porque aparecen los 3. Ni el 2 ni el 3 están en todas partes. Así que el máximo común divisor será 5 elevado al menor de los exponentes, es decir, a la 1. Para el mínimo común múltiplo tomamos todos los factores, el 2, el 3 y el 5, y les ponemos el exponente más grande que tengan cada uno de ellos. En el caso del 2 al cuadrado, en el caso del 3 a la 1, en el caso del 5 al cuadrado. En el apartado D igual hacemos las factorizaciones, que son esas de ahí, y ahora para el máximo común divisor cogemos los comunes, el único común que hay aquí es el 7, al menor exponente, es decir, 7, y para el mínimo común múltiplo los cogemos todos, 7, 13 y 17, elevados al mayor exponente, es decir, 7 al cuadrado por 13 y por 17. En el 120, una vez más, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Como es más de lo mismo, solamente os pongo los resultados. Si tenéis dudas sobre esto, preguntadme en clase. En el 125 nos piden que averigüemos qué parejas de números son primos entre sí. Recordad que números primos entre sí son los que no tienen divisores comunes, es decir, su máximo común divisor es 1. Así que lo que vamos a hacer es calcular el máximo común divisor de todos estos números. En el apartado A, 16 y 25 no tienen divisores comunes, por tanto el máximo común divisor es 1 y por tanto son primos entre sí. En el apartado B, 12 y 51 tienen un divisor común, que es 3, por tanto el máximo común divisor es 3 y por tanto no son primos entre sí. En el C, 18 y 49 no tienen divisores comunes, por tanto el máximo común divisor es 1 y por tanto también son primos entre sí, mientras que en el caso de 27 y 108 tienen un factor común que es 3 al cubo, por tanto el máximo común divisor es 3 al cubo y no son primos entre sí.